Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con la fisiología del sistema urinario. ¿Ok? Entonces, para abordar este sistema, vamos a iniciar con el abordaje primero de la parte más, em, pues más básica de este sistema, que es la nefrona, principalmente en la función del riñón. Y ya de ahí nos vamos a enfocar un poco más en las funciones más globales en cuanto al propio riñón. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a abordar la parte anatomofuncional de la nefrona, el flujo sanguíneo renal, la filtración glomerular y, si nos da tiempo, la parte de regulación. El estudio de la nefrona lo dividimos en dos, en una parte de la función glomerular y en otra parte de la función tubular. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar con la parte glomerular. Bueno, entonces en cuanto a contexto global de los riñones y también del sistema renal, pues vamos a mencionar que el sistema urinario está conformado por los riñones y la vía urinaria. La vía urinaria, a su vez, lo conforman los uréteres, la vejiga y la uretra. ¿Ok? La fisiología de la vía urinaria realmente no es tan compleja, por lo tanto no lo vamos a abordar, ya que solamente funciona como una vía de excreción de la orina. Si bien existe un cierto control de la micción, que es este proceso de orinar, bueno, ese proceso por lo general tiende a abordarse en la fisiología del sistema nervioso autónomo, que, bueno, para este curso no compete, pero sí nos vamos a enfocar un poco más en la fisiología de los riñones. Los riñones no solamente tienen un papel importante en la producción de esta orina, sino que también van a tener un papel importante en la regulación de varios procesos fisiológicos, ¿no? Regulan desde la presión arterial, la parte de los líquidos corporales, entre otras cosas que ahorita vamos a ver. ¿Muy bien? Entonces, pues nada más recordar un poco de la anatomía funcional. Estos riñones que tienen forma, pues, de frijol, que se localizan en la parte retroperitoneal, ¿ok? Van a tener la siguiente configuración interna. Van a estar conformados por tres capas, y así lo queremos ver. La parte más externa corresponde a la cápsula renal, está conformada por tejido conectivo, y esta, pues prácticamente como cualquier otro medio de fijación, nos va a ayudar para el soporte y el anclaje de esta misma en la cavidad abdominal. Esta capa, pues no es distendible y tiene mucha inervación sensitiva. Por lo tanto, procesos donde se tenga una degeneración renal, por ejemplo, una hidronefrosis, donde por alguna razón no se puede eliminar bien la orina y hay un reflujo de esta a través del sistema de conductos colectores, se empieza a dilatar, es como si estuviera a crecer, pero como la parte fibrosa no se puede distender, pues genera dolor, ¿no? El famoso cólico renal en relación a justamente ese proceso, ¿no? Los riñones por lo general no tienen una inervación tan importante como otros órganos, pero sí tienen una abundante inervación sensitiva en este caso, ¿no? De igual forma, la vía urinaria también tiene inervación sensitiva. De hecho, la mayoría de trastornos que pueden generar un cólico renal, es decir, cuando dicen que me duelen los riñones y uno se toca en la parte lumbar, es porque se dilata la vía urinaria por algún proceso de obstrucción, por algún proceso de reflujo o incluso una infección. Muy bien. Siguiendo con las capas, ahora sí, en cuanto a el riñón propiamente, tenemos una corteza, que en este caso se ve como de color clarito, y una médula. La médula renal, que es esta parte más profunda, se organiza en pirámides, las famosas pirámides de Malpighi. Y vean que, por ejemplo, muchas de estas pirámides, que vamos a ver más adelante que principalmente dependen de conductos colectores o sistemas de túbulos, van a desembocar en los cálices menores. Y a su vez los cálices menores desembocan en el cáliz mayor, y los cálices mayores de 3 a 5 que pueden existir desembocan en la pelvis renal. La pelvis renal pues es el inicio de la vía urinaria que se va a continuar a través del uréter. Muy bien.
Vamos a ir un poquito más a fondo para tratar de entender esto. Nada más aquí mencionar que esa región donde surge el uréter y que también corresponde a la región donde van a entrar mis arterias renales y donde van a salir mis venas renales, reciben el nombre de ilio. Entonces el ilio es un sistema de entrada y salida, por así decirlo, al riñón. ¿Ok? Bueno, si nos vamos un poco más a lo microscópico, veamos acá, por ejemplo, tenemos la parte de la corteza, la parte de la médula, y aquí se ve una pequeña unidad, que es la nefrona. La nefrona, pues, es la unidad funcional del riñón. Muy bien. Ahora, pues básicamente todas las funciones del riñón dependen de la nefrona. Si bien la nefrona tiene ciertos procesos para que pueda generar todas esas funciones, no es lo mismo hablar de las funciones del riñón que las funciones de la nefrona. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, vamos a primero dejar bien en claro cuáles van a ser las funciones del riñón. Primero, imaginemos la siguiente situación. Si nosotros, por ejemplo, tenemos de repente un problema cardíaco, un problema pulmonar, pues prácticamente algunas de esas dos situaciones son urgencias que pueden condicionar la muerte del líbido casi de forma inmediata, ¿no? Si es que de plano es un problema pues muy grave. Sin embargo, ¿qué sucede con el riñón? Pues la verdad es que la insuficiencia renal no es tan fácil, por así decirlo, de que pues te falla, te mueres y ya, ¿no? Luego, luego. La verdad es que tener una falla renal condiciona más un aspecto de sufrimiento, ya que todas las funciones que normalmente desarrolla este son para mantener prácticamente varias funciones a su vez de todo el cuerpo. Entonces, no es como que sea inmediatamente tan vital como lo es el corazón del pulmón, donde pues rápidamente me da bombeo de sangre o intercambio de gases y ya, ¿no? Sino que pues este resiente un poco más los cambios y entonces vamos a describir las 5 principales funciones del riñón y de aquí vamos a describir también la correlación clínica que podríamos tener ante una insuficiencia renal, ya sea aguda, pero más que nada de carácter crónico, que es cuando son más evidentes los cambios. Entonces, esas son las siguientes funciones y ojo que no están organizadas como que de mayor a menor importancia, solamente las tomé como cualquier otra bibliografía las mencionaría, ¿ok? Sin embargo, no es que una sea más importante que otra, solamente pues nada más consideren que todas son importantes, ¿no? La primera, y yo creo que la más conocida por todos, es que nos ayuda a excretar ciertas sustancias. En conjunto con el hígado, van a ser nuestros principales sistemas de eliminación de sustancias del cuerpo, ya sea pues, algunos fármacos, algunos metabolitos que produce el propio organismo, ¿verdad? Pero también algunas sustancias exógenas que pudieran causar daño, como algunas toxinas, que ustedes hayan consumido algo y que no se pueda eliminar por vía hepática, pues bueno, tenemos la opción de que se pudiera eliminar por esta otra vía. ¿Ok? Entonces tenemos la excreción de sustancias que pueden ser tanto endógenas como exógenas. ¿Ok? En segundo lugar, tenemos el equilibrio hidroelectrolítico y aquí se divide por la parte hídrica, pues el riñón nos ayuda a regular el volumen a largo plazo. Es decir, pues de acuerdo a la parte de la eliminación del agua en forma de orina, nosotros tenemos que mantener un balance entre lo que está ingresando de agua y lo que está saliendo. La principal vía de eliminación o de salida de líquidos es a través de la vía urinaria, aunque también se puede perder por el sudor, por la evaporación a través de la piel, por la exhalación a través del vapor de agua y en menor medida en las heces, la principal vía de eliminación de líquido y que está completamente regulada es la vía renal. Mientras que la parte de ingresos de agua, pues bueno, principalmente va a ser a través de la vía oral, a través de la ingestión y en menor medida a través de la producción de agua del metabolismo. ¿Ok? Entonces, para el equilibrio hidroelectrolítico necesitamos mantener, bueno, primero, equilibrio hace referencia, nada más como paréntesis, hace referencia a esta relación que existe entre lo que está entrando a mi sistema y lo que está saliendo. Debe que haber un equilibrio entre estas dos. Si, por ejemplo, gana más lo que entra que lo que está saliendo, estamos ganando de más, se acumula en el cuerpo. Caso contrario, si está saliendo más de lo que entra,
estamos perdiendo esa variable en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, en este caso, pues agua y algunos electrolitos. Entonces, para mantener la parte hidroelectrolítica, yo necesito tener una adecuada ingesta de agua y, por otro lado, una adecuada función renal, principalmente. Lo mismo sucede con la parte electrolítica. El riñón nos ayuda a mantener prácticamente todos los electrolitos: sodio, potasio, cloro, los minerales, calcio, fosfato, magnesio, el bicarbonato y algunos otros solutos, como lo puede ser la glucosa en menor medida, en la parte de la creatinina, que es un metabolito de desecho, que también va con la parte de excreción de sustancias, entre otras cosas. Muy bien. En tercer lugar, el equilibrio ácido-base. Tiene que ver con lo que acabamos de comentar. Es lo mismo concepto de equilibrio, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Nosotros, por el simple hecho de tener nuestra dieta, nuestro propio consumo, el metabolismo energético tiende a producir una carga ácida. Entonces, nosotros tenemos que regular esa carga ácida eliminando normalmente ácidos. Y la función principal en estado de reposo del riñón en ese equilibrio ácido-base es eliminar ácidos. ¿Ok? Sin embargo, si nos encontramos en algún trastorno ácido-base, por ejemplo, en una alcalosis, pues bueno, el riñón también me ayuda a eliminar esos álcalis que tengo de exceso. ¿Ok? Entonces, pues, también es muy importante para la regulación ácido-base, principalmente o a manera de reposo, la eliminación de ácidos. Muy bien. La siguiente función puede derivarse de algunas funciones ya mencionadas, como por ejemplo la parte hidroelectrolítica. Si bien la regulación de la presión se puede dividir a corto, mediano y largo plazo, como ya habíamos visto, ¿verdad? En nuestra plática de regulación cardiovascular, dijimos que a largo plazo le compete la función a el riñón. Entonces, ¿cómo va a regular el riñón la presión arterial? Realmente lo va a hacer de dos formas. La primera es que el riñón, ya dijimos que puede regular el volumen. Parte del volumen se va a alojar dentro de nuestros vasos sanguíneos. Y el líquido dentro de los vasos sanguíneos, en conjunto que forma plasma, y el plasma con los elementos órganos es la sangre, y la sangre que golpea las paredes nos genera la presión arterial, va en relación con esto, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, estamos deshidratados, cae la presión arterial, entonces lo que queremos hacer es que ya no se pierda más líquido, y entonces el riñón va a decir, ¿sabes qué? Hay que retener líquido para que no se siga perdiendo y hay que restaurar la presión, ¿no? Lo mismo sucede si estuviéramos en condiciones de exceso. Y por otro lado, esa es la parte del líquido, ¿no? Y por otro lado, el riñón también tiene la capacidad de producir algunas sustancias químicas que nos ayudan con procesos de señalización para la regulación de esta misma presión arterial, pero además tiene la capacidad de responder a algunas de estas mismas. ¿Ok? Entonces, les digo que realmente les damos un apartado porque es importante, ya que cualquier falla renal se va a traducir a una hipertensión. Y ahorita vamos a ver. Y por último, una función endocrino-metabólica, donde la parte endocrina es que si bien el riñón no es una glándula como tal, o sea, no tiene un epitelio secretor como cualquier otra glándula, cumple funciones tanto de producir algunas hormonas como participar también como intermediario para la activación de otras. Y estas son, por ejemplo, el riñón produce eritropoyetina, que es necesaria para la producción de eritrocitos o glóbulos rojos en sangre. La eritropoyetina lo que hace es, a nivel de la médula ósea, acelera la maduración de los precursores, pero además me ayuda a que tenga más precursores eritroides, que son necesarios para pues, la generación de eritrocitos, ¿no? Por otro lado, también tenemos la síntesis y liberación de la renina. La renina, como les podrá sonar, forma parte de, bueno, es el primer eslabón del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema que nos ayuda también a regular la presión arterial. Entonces, cuando les comentaba, regulación de la presión tiene que ver con otras funciones, es volumen por un lado y otra parte, tengo esa parte de las hormonas que produzco y que puedo responder. ¿Bien? Esas son las principales hormonas que puede producir el riñón. Sin embargo, ya dijimos que este puede formar parte del sistema de activación de algunas otras. Por ejemplo, el riñón tiene la maquinaria necesaria, bueno, las enzimas más bien necesarias para la activación de la vitamina D. Entonces, aquí a nivel tenemos una enzima que hidroxila la vitamina D
y la convierte en vitamina D3 activa, ¿no? Que esa que nos ayuda a regular, vamos a dejarlo así, después lo vamos a ver a fondo, esa que nos ayuda a regular todo el calcio, el fosfato y en menor medida el magnesio en sangre, ¿no? Del cuerpo y por lo tanto también el metabolismo óseo mineral. Entonces también es importante, ¿no? Además, ya en menor medida, pues bueno, el riñón, si bien no es la principal vía de eliminación de algunas hormonas, sí puede participar en esta misma eliminación, ¿no? Por ejemplo, hablamos de que el riñón nos ayuda a la eliminación de la insulina. Tenemos algunas proteasas que la inactivan y la podemos, pues, eliminar, ¿ok? Y algunas otras más, ¿ok? Entonces, nada, nos quedamos con esas tres. Y la parte metabólica es que igual, si bien el órgano metabólico por excelencia es el hígado, el riñón también nos puede ayudar en situaciones, por ejemplo, de ayuno prolongado para favorecer la gluconeogénesis, ya que tiene pues ciertos depósitos, eh, bueno, también para la glucogenólisis, pero para ambos procesos, ¿no? Ya que pues tenemos también las enzimas necesarias para justamente realizar este proceso. Pero ojo, solamente en situaciones donde de plano necesito un apoyo extra a mi hígado y esas situaciones son principalmente situaciones de inanición donde yo por alguna razón necesito producir glucosa a expensas de otros precursores energéticos. Muy bien. Bueno, esas son las principales funciones. Y ya nada más para sospechar qué es lo que pasaría cuando yo tengo una falla renal, pues hay que pensar en cómo se vería alterado esto. Por ejemplo, una falla renal se traduce a que ya no se pueden excretar sustancias eh, pues de desecho, ¿no? Entonces, en el caso de las sustancias endógenas que luego suelen elevarse, son algo llamado productos nitrogenados o azoados. Esos azoados, por ejemplo, es la creatinina, la urea y el ácido úrico. Y de esos el más importante es la creatinina. De hecho, en una falla renal, de las principales cosas que hay que pedir o tratar de valorar siempre es la creatinina, además de esos otros dos, ¿no? Y otros parámetros, pero la creatinina suele elevarse ya que es la principal vía de eliminación de este metabolito, ¿no? Entonces, como siempre hay producción de creatinina por parte del músculo, pues bueno, necesitamos eliminarlo de alguna u otra forma, ¿no? Y si pues, se tiene falla renal, pues ya no es lo mismo a manejar el consumo de cualquier sustancia, puesto que pues tenemos compromiso para la eliminación, ¿no? Que comentábamos. Entonces, pues el paciente renal debe que tener mucho cuidado con el manejo de fármacos y también el consumo de algunas otras sustancias, ¿ok? En el caso del equilibrio hidroelectrolítico, pues bueno, ante una falla renal, pues ya no se puede eliminar adecuadamente el agua. Entonces, se puede empezar a generar edema. Y ese edema, pues bueno, es porque pues, ya no se elimina, se acumula agua en los vasos de más y acuérdense, hay encharcamiento y se sale el líquido. Asimismo, hay trastornos de electrolitos. Entre los más importantes, por ejemplo, es que lo ideal es que el sodio se tenga que reabsorber en condiciones normales y el potasio se tenga que eliminar. En este caso, lo que sucede, o más bien lo que no sucede, es que el potasio ya no se elimina y de los principales trastornos hidroelectrolíticos que vamos a tener de forma directa es las alteraciones del potasio. Entonces, el potasio inmediatamente se incrementa. ¿Ok? Entonces, la hipercalemia también es otro dato. Y si ustedes recuerdan, la hipercalemia le pega a los trastornos excitables. O bueno, en general los trastornos del potasio le pegan a los tejidos excitables, incluyendo el corazón. Incluso vimos, si ustedes recuerdan, en la plática de electrocardiograma, trastornos del potasio, ¿no? También le pegan al músculo esquelético y en menor medida al sistema nervioso, pero le siguen pegando. En la parte ácido-base, pues, ¿qué vamos a tener? Si ya dijimos que el estado basal del riñón en ácido base es eliminar la carga ácida del metabolismo, pues vamos a empezar con una acidosis metabólica. Acidosis metabólica porque pues ya no podemos eliminar ese ácido. En la parte de la regulación de la presión, pues ya no se puede regular, en parte porque se acumula líquido, ya vimos por qué, y en parte porque se eliminan de más, se produce además esta parte de la renina, ¿no? Entonces tenemos hipertensión. Y por último, en la parte endocrino-metabólica, ya no se produce eritropoyetina, esto conduce a anemia, ¿ok? La parte de la renina ya vimos que puede estar
pues no respondiendo adecuadamente y ya no hay conversión adecuada de la vitamina D3. Entonces, ¿esto a qué se va a traducir? Pues vamos a manejar hipocalcemias, hiperfosfatemias y esto, al final de cuentas, va a alterar el eje de regulación del metabolismo óseo mineral. Entonces, vamos a tener a largo plazo alteraciones del hueso. Y a lo mejor uno se explica cómo el paciente renal va a desarrollar trastornos del hueso si ni siquiera está relacionado. Bueno, pues por esta parte de la vitamina involucrada y de los principales iones que este suele regular. Bueno, entonces, pues ya vean, tenemos todos los datos de una insuficiencia renal crónica, más bien enfermedad renal crónica. ¿Ok? ¿Qué me puede condicionar enfermedad renal crónica? Probablemente, pues muchas cosas. Las causas más frecuentes de enfermedad renal crónica es la nefropatía diabética en primer lugar y la nefropatía hipertensiva en segundo lugar. Y ya después otras que igual son importantes, pero en menor frecuencia de presentación. Muy bien. Entonces ya vimos las funciones del riñón y dijimos que estas no hay que confundirlos con las funciones de la nefrona, a pesar que la nefrona en conjunto hacen a un riñón y me dan esas funciones. ¿Muy bien? Entonces, pues vámonos más a lo micro. Y vamos a iniciar con la nefrona. La nefrona es la unidad funcional del riñón. Aproximadamente tenemos 1.500.000 a 2 millones. Y estas, así como las neuronas o como otros tejidos, ya no se regeneran. Es decir, con las nefronas con las cuales nacimos, son las nefronas con las cuales no nos vamos a morir porque pues, se pueden ir acabando, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero con las cuales normalmente debería de seguir en una vida adulta, ¿no? Entonces, esto, ¿por qué es importante? Porque si hablamos de algún prematuro, por ejemplo, donde tal vez no se pudo completar el desarrollo o se haya tenido un mayor número de nefronas, pues bueno, va a ser más propenso a patologías renales, ¿no? Porque ya no tengo tanta reserva para. Otra situación relacionada a esto es que a partir de los 40 años disminuye por cada año un 1% de las nefronas que tenemos desde un inicio. No sé, si partimos, por ejemplo, para hacerlo más sencillo, nací con 100 nefronas hasta los 40 años, si bien tuve una vida saludable, continuó con 100 nefronas. Sin embargo, a partir de los 40, por cada año, va a ir disminuyendo un 1%, ¿no? Entonces, después voy a tener 99, 98. Ahora supongamos que yo viví 80 años, ¿no? Llega una vida, pues ya de vejez. Ya pasaron 40 años más. Entonces, yo ya tengo 60% de nefronas en comparación con las que nací, ¿no? Es por eso entonces que también hay que cuidar mucho a los adultos mayores porque es un grupo que ya por este hecho es más susceptible a el desarrollo y la complicación de algunos problemas renales, ¿ok? Entonces, pues, ojo en ambos casos. Ahora, la nefrona, en cuanto a su organización, la verdad es que tiene un componente tanto vascular y un componente epitelial. El componente vascular, pues, bueno, después vamos a hablar un poquito más de la vasculatura de esto en la parte del flujo sanguíneo. Nos vamos a enfocar un poco más a la parte epitelial, ¿ok? Entonces, vamos, en la parte epitelial lo vamos a dividir en dos. En un corpúsculo, ¿ok? O en un corpúsculo y en un sistema tubular. El corpúsculo está conformado por el glomérulo. El glomérulo es este conjunto de capilares que tenemos dentro de algo llamado cápsula de Bowman, ¿ok? Y dentro de la cápsula de Bowman que está envolviendo a este corpúsculo, a ese glomérulo, tenemos el espacio de Bowman. El espacio de Bowman es donde va a empezar a obtenerse este ultrafiltrado, que es la función principal del glomérulo. Entonces, la función principal del corpúsculo, el glomérulo, que a veces se utilizan de forma sinónima, es la filtración. La filtración de la sangre que llega en su extremo arterial. ¿Ok? Y esto, pues, prácticamente todas las funciones que tiene el riñón es porque lo obtiene todos sus sustratos desde la circulación. ¿Muy bien? Ahora, pues una vez que yo tengo mi ultrafiltrado aquí en la cápsula de Bowman, yo necesito de aquí someterlo a ciertas
a ciertos procesos para que al final tenga mi composición de orina que se va a eliminar por el sistema de la vía urinaria. Entonces, el sistema de túbulos lo podemos dividir a grandes rasgos en 4 porciones. En un túbulo proximal, en un asa de Henle, en un túbulo distal y en un túbulo colector. Y es lo que vamos a ver ahorita un poco más a detalle. Las nefronas se pueden clasificar respecto a su disposición en cuanto a dónde se localizan en el grosor del parénquima renal, si están más cerca de la corteza o si están más cerca de la médula. Tenemos entonces nefronas corticales y yuxtamedulares, o a veces también les ponen medulares. ¿Qué porcentaje tenemos o qué proporción existe entre cada una de estas? Pues el 80% corresponde a las corticales y un 20% a las yuxtamedulares. Perdón. Ahora, ¿cuál es la diferencia que podemos encontrar entre estas? Veamos, vamos a tomarnos un pequeño momento para ver qué le vemos de diferente. Y efectivamente, las asas de Henle, que son estas cosas que se ven acá, en forma de asa, son más profundas, penetran más hacia la médula. Y de aquí nada más les voy a dar como que un recordatorio. Todo lo que tenga que ver con la médula se relaciona mucho con la concentración y dilución de la orina. Por lo tanto, las nefronas yuxtamedulares que representan una menor proporción son importantes, muy, pero muy importantes para determinar la concentración final de mi orina y por lo tanto el aspecto de qué tan diluida o no va a estar, ¿ok? Entonces, para eso son importantes. Mientras que las nefronas corticales, pues realmente tienen funciones como cualquier otra nefrona que vamos a describir a continuación. ¿Ok? Y bueno, aquí aprovechando la imagen, vean que los túbulos colectores, que es la parte ya final donde desembocan varios túbulos contorneados distales, que son estos. Vean, en los túbulos colectores después se siguen convergiendo en ciertas regiones donde tengo un conducto colector aún mayor y esos conductos colectores ya de mayor diámetro van a desembocar, dijimos, en los cálices menores a través de las papilas renales, estas cosas que ven acá. O sea, todo esto es la papila renal, ¿ok? Y pues desemboca en esos orificios de la papila renal, ¿no? Y así pues se obtiene la orina. Vamos a iniciar entonces con la descripción del corpúsculo. Ya dijimos, el corpúsculo está conformado por la cápsula de Bowman, el espacio de Bowman y el glomérulo. Más o menos tenemos esta disposición. Bueno, pues resulta que el glomérulo, que es la parte de capilares que se aloja dentro de la cápsula de Bowman, pues estos capilares tienen que venir desde una cierta irrigación. Esta irrigación va a ser a partir de la arteriola aferente, entra, pierde todas las capas musculares y solamente se queda el endotelio, ¿ok? Este endotelio posteriormente va a estar cubierto por algo llamado podocitos. Y una vez que se termina el trayecto del glomérulo, salimos del glomérulo en forma de arteriola eferente. Entonces, ese sistema de capilares no es como cualquier otro sistema de capilares clásico, ¿no? Donde tenemos arteriola, capilar, vénula, ¿no? Aquí tenemos arteriola, capilar, arteriola. Entonces, estamos hablando de un sistema de alta presión, por lo que esto implica, ¿ok? Bueno, en el caso de los epitelios involucrados acá, pues son células planas que pues nos van a ayudar justamente a tener una menor superficie para que se pueda filtrar adecuadamente. ¿Ok? Y pues bueno, ya después vamos a entrar a detalle en las capas de la barrera de filtración, ya cuando hablemos de filtración glomerular y cómo es que estas se conectan entre sí. Muy bien. Ahora, en el caso del sistema tubular, eso vamos a tener la plática en la siguiente sesión, pero nada, vamos a dar como que un rápido repaso, ¿no? De para qué me sirve cada porción de mi sistema tubular. Entonces ya dijimos, a grandes rasgos, podemos dividirlo en 4 regiones funcionalmente hablando. El túbulo proximal, el asa de Henle, ¿ok? Tenemos el túbulo distal y el túbulo colector.
Cada una de esas regiones a su vez tiene tres, vamos a poner así, subdivisiones funcionales. Y entonces, así nos podemos grabar más fácilmente estas partes, ¿no? El túbulo proximal se puede dividir en una porción lisa y una porción contorneada. Pero la división funcional es en S1, S2 y S3, siendo S1 la parte más proximal del túbulo proximal y siendo S3 la parte distal del túbulo proximal, pero todavía del túbulo proximal. ¿Ok? El asa de Henle la podemos dividir en tres porciones también. En una rama descendente fina, en una rama ascendente fina y solamente hay una rama ascendente gruesa, solamente hay una porción gruesa. ¿Ok? El túbulo distal lo podemos dividir en una región especializada de células cilíndricas que contactan con el glomérulo, ¿vean? Que se llama mácula densa. Y esta mácula densa forma parte de algo llamado aparato yuxtaglomerular, que después vamos a desarrollar a fondo. ¿Ok? Después tenemos también a la porción, el túbulo contorneado distal y el túbulo liso distal, por así decirlo. La porción contorneada y la porción lisa. Y por último, en el túbulo colector también tenemos tres regiones. Tenemos al túbulo colector cortical, al túbulo colector medular externo y al túbulo colector medular interno. ¿Ok? Entonces, a lo mejor suena un poco complejo, lo vamos a ver a detalle, les digo, la siguiente sesión, pero nada más como para que tengan ahí la información y tengamos un panorama general. Ahora, a grandes rasgos, ¿cuáles van a ser las funciones así muy simplistas de estas cuatro regiones? El túbulo proximal en relación a el glomérulo que prácticamente recibe el ultrafiltrado, pues el túbulo proximal, como lo tiene cerquita, pues va a ser la zona donde se va a reabsorber la mayor cantidad de solutos. Se reabsorbe la mayor cantidad de solutos. Su principal función entonces es reabsorber lo más que se pueda. ¿Ok? Ya que pues tenemos disponible todo lo que se acaba de filtrar. Entonces, era su función principal. ¿Ok? En el asa de Henle, vean, asa de Henle, ¿qué habíamos dicho de este? Ah, que como penetra en la médula, ¿sí? ¿Con qué tiene que ver? Ah, pues si penetra la médula, eso tiene que ver con la concentración y dilución de la orina. El túbulo distal y el túbulo colector, para tratar de entenderlos, veamos lo siguiente. Si el túbulo proximal ya empezó con la reabsorción de la mayor cantidad de solutos, piensen que entre más distal me vaya, tengo ya un control más fino, desde el punto de vista que, pues ya como me estoy alejando, yo ya puedo ajustar bien qué es lo que va a aparecer en la orina, porque ya es lo que se está yendo, lo que ya va a pasar a vía urinaria para eliminarse como orina, ¿no? Entonces, entre más distal esté, mayor capacidad tengo yo para tener una regulación o un control fino de varios solutos, ¿ok? En este caso, el túbulo distal, su principal función es el control fino o la regulación fina de los minerales. Hablamos de calcio, magnesio, ¿ok? Mientras que el túbulo colector y principalmente el túbulo colector cortical, su función principal es el control fino, pero de ciertos iones. ¿Cuáles son esos iones? De sodio, potasio, aquí es donde se da el control fino, porque son sensibles también a hormonas, y también la parte ácido-base. Aquí es la parte más sensible de regulación ácido-base que tenemos. Esto en el túbulo colector cortical. Y en la parte de túbulo colector medular, tanto externo como interno, nuevamente, todo lo que va hacia la médula tiene que ver con concentración y dilución de la orina. Concentración y dilución de la orina. En este caso, seguimos con el concepto de control fino. Entre más distal estemos, ya tengo la posibilidad de saber qué sí se pasa a la orina, qué no se pasa a la orina. Entonces, esta parte distal y colectora, el control fino, ya dijimos, se da porque, uno, tenemos la distribución anatómica que ya va a pasar a ser biourinaria, pero en segundo lugar, porque estas regiones responden muy bien a ciertas hormonas. Por ejemplo, en el control mineral, pues es porque esta región responde muy bien a la vitamina D, a la hormona paratiroidea, etcétera, etcétera.
Mientras que en el caso de sodio, potasio y ácido base, esta región responde muy bien a la aldosterona, que es la parte final del sistema renina-angiotensina, ¿no? Y por último, en la regulación de la concentración y dilución de la orina, la parte del túbulo colector medular, es porque aquí actúa una hormona que se llama ADH, u hormona antidiurética. ¿Ok? Entonces, pues nada más como para que se lleven este pequeño resumen de cuáles son las funciones en cada región a grandes rasgos. Nuevamente, esto lo vamos a ver a fondo en la siguiente plática. ¿Ok? Y una tercera región que podemos mencionar solamente por importancia funcional es el aparato yuxtaglomerular. Este realmente no es como que se salga del glomérulo y que se salga del túbulo, es como que una conexión de ambos y es una división más funcional que anatómica. El aparato yuxtaglomerular nos va a ayudar a regular dos cosas. Nos ayuda, ¿ok?, con la parte de regular constantemente la filtración glomerular. Nos ayuda a regular la filtración glomerular a través de un proceso que se llama autorregulación renal. Y nada más para que se queden con el concepto, lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Y la otra es que en este aparato yuxtaglomerular inicia el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sistema renina-angiotensina-aldosterona, ahí está. ¿Ok? ¿Quiénes conforman el aparato yuxtaglomerular? Nuevamente, tres células o tres tipos celulares. Tenemos a la mácula densa. Si ustedes recuerdan, la mácula densa forma parte del túbulo distal, ¿verdad? Tenemos a las células granulares o células yuxtaglomerulares, que son estas que están acá, donde su principal función es producir renina. ¿Ok? Y tenemos unas células, que son estas que están acá, que se llaman células mesangiales extraglomerulares, porque están fuera del glomérulo. Ojo, porque hay unas células mesangiales intraglomerulares, que esas nos ayudan para otra cosa, pero en este caso son las extraglomerulares. Muy bien. Esas, por ejemplo, tienen capacidad de proliferación, de responder a ciertas sustancias y también de comunicar con ciertas vías de señalización estas estructuras adyacentes entre sí. ¿Ok? La mácula densa, al estar en la parte del túbulo distal, nos ayuda a estar sensando cómo están ciertos iones, principalmente el sodio y el cloro, en la parte tubular, ¿ok? Para justamente ayudarnos a regular la filtración glomerular y la parte de la renina, pues bueno, tiene que ver con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Lo que comentábamos. Pero ojo, esa es una división más funcional y tiene que ver mucho con procesos de regulación que los vamos a ver al finalizar hoy, ¿ok? Ahora sí, una vez escrita la estructura, la distribución y demás, ¿cuáles son los principales procesos que pues lleva a cabo la nefrona? Y aquí es donde les digo, no hay que confundir funciones del riñón con funciones de la nefrona. La nefrona a grandes rasgos tiene tres principales funciones: filtración, reabsorción y secreción. Esas son funciones de la nefrona, no son funciones del riñón, ya vimos las del riñón. Obviamente, si nosotros juntamos pues, varias nefronas así de forma individual y le damos un moldeamiento a forma de riñón, pues ya no. Pero bueno, eso es. Entonces, lo que yo voy a estar eliminando a partir de la vía urinaria es igual a todo lo que se estaba filtrando desde la sangre hacia nuestro espacio de Bowman, ¿ok? Menos la cantidad de reabsorción. Pues sí, porque si se reabsorbe significa que regresa de nuevo a la sangre. Entonces le estoy quitando lo que en un principio filtré. Pero también hay un proceso que es secreción, que es que pase de la sangre a través del sistema tubular y lo deposite en la luz. Esa es la secreción. Entonces, la cantidad excretada es igual a lo filtrado más lo secretado menos lo reabsorbido. Muy bien. Y pues nada más como para que se den una idea, vean aquí nos pone qué es lo que suele suceder en cada región de la nefrona. Por ejemplo, acá vean, la filtración pues exclusivamente a nivel del glomérulo. Reabsorción y secreción en el túbulo proximal, en el distal y en el colector, pero en el asa de Henle solamente se lleva a cabo la reabsorción.
¿ok? Y así con muchos otros solutos, ¿no? Los podemos poner acá, pero eso lo detallamos en la siguiente. Muy bien, entonces, a grandes rasgos, ¿cómo podemos medir o cuál es el principio para poder medir la actividad renal? Bueno, pues aquí vale la pena hablar del concepto de aclaramiento renal. El aclaramiento de una sustancia se refiere a que yo tenga que eliminar mi soluto de cierta cantidad de plasma que se encuentra, pues obviamente en sangre, ¿no? Ese es el aclaramiento, que yo pueda eliminar cierta cantidad de soluto para cierto volumen de plasma. Entonces, al final de cuentas, el aclaramiento es una unidad de volumen, ¿ok? Veamos entonces cómo podemos entender esto. Si ustedes recuerdan el principio del equilibrio o de balance de masas, dijimos que nuestro sistema tiene que ser igual esas partes de entradas respecto a las salidas. En este caso, la entrada a mi riñón siempre va a ser por el extremo arterial. Eso es lo que entra. Y las vías de salida pueden ser dos. Sí, por la vía urinaria, que es lo que nos interesa, pero también se puede tener un sistema de salida a través del componente venoso. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo tendría? Pues paso estos datos para acá, en esta ecuación que está acá. Donde vean, ¿qué es lo que nos interesa siempre? Un soluto se expresa en términos de concentración y la parte del volumen, que en este caso nos interesa el término ya sea de volumen solo o de flujo, que es volumen por tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la entrada al sistema es tanto de soluto, ¿ok? Por tanto de volumen. Mientras lo que sale, pues va a ser la suma del extremo venoso y la parte de la vía urinaria, tanto el soluto como el volumen. En este caso, como la mayoría de situaciones que nos ayudan a estudiar al sistema renal va a ser respecto a la vía urinaria, pues eliminamos el componente venoso. ¿Ok? Además de que el componente venoso nuevamente se va a poder mezclar con el componente arterial, ya que estamos hablando de sangre, ¿no? Entonces, eliminamos el componente venoso y ¿cómo nos queda? Nos queda la entrada en el sistema arterial es igual a lo que sale en el extremo de la orina. ¿Y qué dijimos que era la definición de aclaramiento? Aclaramiento es esa cantidad de plasma que yo dejaría libre porque estoy eliminando cierto soluto, ¿ok? De forma muy, muy general. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues voy a despejar esta ecuación inicial. Si yo quiero saber la cantidad de volumen, que es esta, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Si aquí la concentración está multiplicando, la paso acá dividiendo. Y vean que el aclaramiento entonces de cierta sustancia es igual a lo que yo encuentro de volumen y concentración de soluto en orina entre la concentración de soluto en sangre. Y esto me da entonces, en teoría, el volumen que yo estoy teniendo de eliminación. Muy bien. Ahora, ese es el principio global. La verdad es que el aclaramiento de varias sustancias se utilizan para calcular varios procesos funcionales renales, como por ejemplo el flujo sanguíneo renal se puede medir con algo llamado aclaramiento del el paraminoipurato, la tasa de filtración glomerular, que también es una unidad de flujo, se puede medir con, o estimar más bien, con el aclaramiento de la inulina, y así existen aclaramientos para muchas otras situaciones. Entonces, piensen que eso nada más es como que el principio general para poder llegar a a esas ecuaciones secundarias. Muy bien. Bueno, entonces hasta aquí tenemos la parte de introducción de la nefrona. Para entender filtración glomerular, acuérdense que tenemos un componente vascular y el componente de el corpúsculo que me va a ayudar con el filtrado. Entonces, si la filtración depende de la relación que tengo con el sistema vascular, pues vamos a empezar a hablar del flujo sanguíneo renal. ¿Ok? Y primero, pues, conocer un poco sobre la dicotomización que vamos a tener en el componente vascular. ¿Ok? Todo inicia en la parte de la aorta abdominal, donde surgen nuestras arterias renales, ¿no? Esas arterias renales después nos van a dar ciertas arterias segmentarias, por ejemplo, para
la parte superior del riñón, la parte media, la parte inferior, la parte posterior, dependiendo pues del individuo, ¿no? A veces pueden existir ciertas colaterales, otras no. Pero lo que sí es que después de las arterias segmentarias vamos a tener a las arterias interlobares. Vean que las interlobares son estas que van a seguir como que el trayecto de las pirámides de Malpighi en un inicio. Después estas, como van a rodear a la pirámide, se convierten en arterias arcuatas, porque están, vean, prácticamente acá, haciendo como que esta curvita sobre la pirámide, ¿ok? Ahora, esas arterias arcuatas a su vez van a dar las arterias interlobulares. Esas que se ven acá, esas pequeñas que están irradiando hacia la corteza, pero hay otras también que pues se quedan aquí a nivel un poco más cercano de la unión con la médula, ¿no? En el caso de las yuxtamedulares. Muy bien. ¿Y de aquí qué es lo que viene? Bueno, pues vean que aquí tenemos la arteria interlobular y esta va a dar origen a la arteriola aferente, de la que ya habíamos hablado hace un momento, ¿no? La arteriola aferente da origen entonces al sistema de capilares que conforman el glomérulo, que está envuelto por la cápsula de Bowman, y que esos capilares, en comparación con otros capilares sistémicos, no regresan en un sistema venoso, regresan nuevamente en un componente arterial que es la arteriola eferente, es decir, que sale de aquí la arteriola eferente, la verdad es que se divide en varios capilares peritubulares, ¿ok? Y nuevamente entramos a un componente capilar. En este caso, estos envuelven a todo el sistema de túbulos, ya que si ustedes recuerdan, los túbulos que nos ayudan con la secreción y la reabsorción, no es como que nada más vayan a tomar lo que está en la luz y lo saquen o lo metan desde donde sea, no. Realmente lo que hacen es que lo toman desde estos capilares peritubulares. Muy bien, y ahora sí, como cualquier otra circulación sistémica, aquí sí, después de los capilares peritubulares, iniciamos con el trayecto del sistema venoso. Tenemos pues las venas, pero ahora con los mismos nombres en la disposición de las arterias, ¿no? Tenemos venas interlobares, tenemos a las venas arcuatas, las segmentarias, y después tenemos a la vena renal, la cual va a desembocar en la cava inferior. Muy bien, entonces ese es el circuito vascular básico. ¿Y por qué es importante? Para tener un panorama general de, ahorita que hablemos, por ejemplo, de las características hemodinámicas de este circuito, pues digamos como que la localización de cuáles pueden ser los principales puntos de control de la regulación de la vasculatura, ¿ok? ¿Cuáles son las principales funciones entonces del flujo sanguíneo renal? Las más importantes, al menos para esta plática, es que en este caso, de aquí de la sangre, pues voy a iniciar mi proceso de filtración, ¿no? Entonces, favorece la filtración glomerular en un inicio. Pero además, así como tiene que ver con el componente glomerular, también dijimos que tiene que ver con la parte tubular. Entonces, modifica la reabsorción tubular y además, olvidé mencionarles que en el caso de los capilares peritubulares que corresponden a las nefronas yuxtamedulares, esas que son el 20% y que penetran más en la médula, ahí los capilares peritubulares van a recibir el nombre de vasa recta, que son vasos que van a acompañar a las largas asas de Henle hasta lo profundo de la médula. ¿Y para qué me van a ayudar? Nuevamente, todo lo que está en la médula renal hay que relacionarlo luego con concentración y dilución de la orina, ¿no? Entonces, es la tercera función que aparece acá. Y como cualquier otra circulación, pues, su principal cometido es dar aporte de oxígeno y ciertos nutrientes, pero también para la eliminación de ciertos metabolitos, ¿no? De desecho. Y por último, pues ya hemos visto que el riñón tiene una función endocrina importante, entonces para que esas hormonas puedan llegar a hacer efecto acá o para que el riñón pueda distribuir las hormonas que produce hacia la circulación, pues bueno, necesitamos de esa distribución de hormonas también, ¿no? Entonces son como que las 5 funciones principales y nos vamos a enfocar en esta primera, que es cómo es que favorece realmente la filtración glomerular. Muy bien, entonces vamos a hablar de cómo calcular el flujo sanguíneo renal. Para esto, nada más vamos a recordar un poco lo que habíamos hablado sobre gasto cardíaco. El gasto cardíaco, como vimos en cardiovascular, es la cantidad de sangre que el corazón eyecta en un minuto, ¿no? Y este gasto cardíaco en la circulación sistémica, pues se va a tener que distribuir hacia todos los órganos que conforman nuestro sistema. Bueno, nuestro organismo, perdón. Entonces,
pues yo necesito distribuir sangre al cerebro, al tracto gastrointestinal, al corazón, al músculo, al hueso. Pues la pregunta sería, ¿qué porcentaje o qué tanto le va a tocar al riñón? Entonces, al riñón le vamos a mandar el 20% de el gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco normalmente es de 5 litros, el 20% sería que 1 litro, ¿no? Entonces, a veces podemos encontrar que va de 1 litro a 1,200, dependiendo la bibliografía nuevamente, pero a manera, pues redondeada, más fácil, 1 litro, ¿no? Nos toca de flujo sanguíneo renal, ¿ok? Y ahora, ojo, como es flujo sanguíneo renal, flujo, acuérdense de la ley de Ohm, el flujo es directamente proporcional a una diferencia de presión, ¿verdad? Pero inversamente proporcional a la resistencia. ¿Quién va a impulsar o quién es la diferencia de presión acá? Pues la presión arterial media que llega desde la aorta abdominal y la arteria renal principal, ¿no? Y ahí pues sus segmentarios y demás. Y la parte de la presión 2, por así decirlo, es la presión del sistema venoso y como cualquier sistema venoso, pues hacemos que el flujo pues vaya de arterial a venoso. Lo que nos interesaría saber más o menos son las resistencias, que ahorita pues veremos más adelante, ¿no? Entonces no olviden, ojo, las resistencias. Si nosotros controlamos el flujo sanguíneo renal, controlamos indirectamente a la filtración glomerular. Entonces nunca olviden eso. Entonces, vean, de acuerdo a los parámetros hemodinámicos, podemos calcular el flujo sanguíneo renal con la ecuación o la ley de Ohm, ¿no? Deberíamos de sacar con algún método, pues la presión a nivel aórtico, la presión a nivel de la vena renal y eso dividirlo entre las resistencias, pero pues ya ven que eso a veces es un poco complicado, entonces es mucho más fácil calcularlo a partir de estimaciones en porcentajes, ¿no? Como lo vimos. Ahora sí, veamos acá, por ejemplo, las resistencias que mencionábamos. Para eso vamos a ver este esquema que está acá. Veamos, por ejemplo, la presión arterial media con la cual llega en el extremo de la aorta abdominal y por lo tanto también en la arteria renal es aproximadamente de 100 milímetros de mercurio. Y vemos que, por ejemplo, aquí tenemos una gran caída de presión. Esta gran caída, pues aquí dice, ¿sabes qué? Vamos a después encontrarnos a nivel del capilar glomerular aproximadamente a 50 milímetros de mercurio. Entonces, casi cayó a la mitad. La pregunta es, ¿qué vasos tengo yo entre el capilar y entre la arteria renal que pudieran haber colaborado a esta caída de la presión por un aumento de la resistencia? Y la verdad es que la arteriola aferente, ¿ok? Y las arterias interlobares, las arcuatas y las interlobulares son un sistema de alta resistencia. ¿Ok? Aquí tenemos las resistencias relativas, ¿no? 26 para la aferente, de 16 para el resto de estructuras. Como aquí no define las demás arteriolas, nada más nos pone la aferente, pues bueno, esta caída realmente no nada más es de la aferente, es en conjunto con las demás, ¿no? Vemos que después los capilares peritubulares tienen esta presión aproximadamente de 50. Y vean, nuevamente, cuando llegamos a un capilar peritubular, caemos aproximadamente hacia 15 milímetros de mercurio. Entonces yo tuve una segunda caída de presión y eso se explica por una alta resistencia de la arteriola eferente. Entonces, ¿cuáles son los sistemas de mayor resistencia en mi circulación renal? En primer lugar, la arteriola eferente es el sitio de mayor resistencia, ojo. En segundo lugar, la aferente. En tercer lugar, todas las interlobulares, interlobulares y las arcuatas, ¿no? Entonces, bueno, pues estos sitios de alta resistencia realmente también son importantes ya que al tener músculo liso, estas arteriolas las hace susceptibles a responder a ciertos estímulos como inervación o sustancias humorales, ¿no? Que están en circulación y que por lo tanto contribuyan a poder modificar entonces el flujo sanguíneo renal y a su vez la filtración glomerular. ¿Ok? Ahora veamos qué es lo que pasaría más o menos con la filtración si es que modificamos la hemodinámica renal. Veamos, por ejemplo, acá tenemos el glomérulo donde se va a dar la filtración, ¿verdad? Tenemos la arteriola aferente, la eferente, ¿ok?
Y tenemos flujo sanguíneo renal acá. ¿Ok? Acá, por ejemplo, acuérdense de la ley de Ohm. La ley de Ohm nos hablaba sobre la relación entre flujo, resistencia y presión. ¿Ok? Veamos qué es lo que sucede si nosotros incrementamos la resistencia a nivel aferente. Si generamos vasoconstricción aferente, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué le va a pasar al flujo sanguíneo renal? Si hay aumento de la resistencia, el flujo sanguíneo renal cae. ¿Ok? ¿Qué pasa si disminuye la resistencia en la arteria aferente? Porque la estamos dilatando. Pues ya ley de Ohm, si la resistencia disminuye, el flujo incrementa. Entonces el flujo incrementa. Lo mismo sucede con la parte eferente. Arteriola eferente, vasoconstricción, disminuye el radio de esta misma, incrementa la resistencia. Si incrementa la resistencia, ¿qué pasa con el flujo? El flujo cae. ¿Ok? Y pues lo mismo sucede con la dilatación eferente. Si hay dilatación eferente, lo que va a pasar es que disminuye la resistencia y el flujo, por lo tanto, incrementa. Y ojo, si bien todavía no vemos filtración glomerular, no van a ser los mismos cambios que va a haber entre flujo sanguíneo renal y filtración glomerular. Si bien van de la mano, pero no son parámetros que vayan hacia el mismo sitio. Por ejemplo, acá vamos a poner que está el concepto de tasa de filtración glomerular, aunque todavía no lo vemos, pero para encontrar las diferencias entre estos, ¿no? Por ejemplo, no, bueno, lo vamos a desarrollar más adelante para que no metamos confusión. Ok, entonces, hasta ahora hemos descrito la hemodinámica renal. Bien, ahora, de toda la sangre que yo recibo en el riñón, pues acuérdense que la sangre tiene un componente de elementos formes y un componente plasmático. Pues los elementos formes realmente no pasan a través de la membrana de filtración, solamente puede filtrarse el plasma en sí. Entonces, realmente, más que importarnos el flujo sanguíneo renal, lo que nos debería interesar más es el flujo plasmático renal. Y para esto, pues se realiza el siguiente cálculo. 1 menos el hematocrito. Acuérdense que el hematocrito nos habla de la relación que existe en la cantidad de elementos formes que tenemos respecto al volumen sanguíneo dado, ¿no? Entonces, por ejemplo, el valor de hematocritos normales, aquí está, depende del sexo, pero lo podemos dejar en promedio como de el 40%. Los porcentajes los pasamos a decimales, entonces es 1 menos 0.40 nos da 0.6. Entonces, 0.6 lo podemos multiplicar por flujo sanguíneo renal. Entonces, flujo sanguíneo renal lo multiplicamos por el 60% y esto nos va a dar el flujo plasmático renal. Vamos a ver de cuánto va a ser. Si el flujo sanguíneo renal era de 1 litro, ¿ok? O de 1000 mililitros, que es lo mismo, el flujo plasmático renal de cuánto va a ser? Pues de 600 mililitros. Ojo. Entonces, el plasma es lo que yo realmente filtro, no toda la sangre, ¿ok? Bueno, ahora, dentro del plasma, a su vez, yo no filtro todo el plasma, porque imagínense, si yo, cuando paso yo como sangre, paso por el glomérulo, y si quitara prácticamente todo el plasma, lo que saldría por la eferente serían puros elementos formes, saldría un coágulo, ¿no? Y pues no, eso no sucede. Realmente entonces no se filtra todo el plasma. A esta relación que existe entre el flujo plasmático renal y qué tanto se filtra realmente se conoce como fracción de filtración. Y la fracción de filtración, entonces, nuevamente, ¿qué es? Es de todo el flujo plasmático que está llegando al glomérulo, ¿cuánto realmente se va a filtrar? Porque ya dijimos, no se filtra todo el plasma que llega. Si no llega, saldría todo seco, la sangre, ¿no? Del otro lado. Entonces, si consideramos una fracción de filtración del 20%, que es lo normal, ¿ok? Vamos a ver de cuánto nos da nuestra tasa de filtración, ¿ok? Entonces, la fracción de filtración es igual a el flujo plasmático renal entre la tasa de filtración glomerular. El flujo plasmático renal, ¿de cuánto dijimos que es? De 600 mililitros, ¿ok? Y si la fracción de filtración es del 20%, pues ¿qué hacemos acá? Pues multiplicamos, ¿no? Acá, por ejemplo, si tasa de filtración está dividiendo,
¿qué le hacemos? Pues la pasamos para acá multiplicando. Y flujo y fracción de filtración está multiplicando, la regresamos dividiendo, ¿no? Entonces podemos hacer el cálculo de 600 por punto 2 y entonces la tasa de filtración glomerular en reposo o para un individuo prototipo es de 120 mililitros por minuto. Y bueno, lo mismo para flujo plasmático renal. Como es flujo, es volumen por tiempo, mililitros por minuto, ¿no? Entonces, ojo, ya tenemos los valores a manera de resumen. Flujo sanguíneo renal, ¿de cuánto es? De 1000 mililitros. Flujo plasmático renal, porque yo no filtro toda la sangre, solamente el plasma, ¿de cuánto es? 600 mililitros, ¿no? Porque aquí fue el 60%. Ahí está. Después del flujo plasmático renal, ¿realmente cuánto se filtra? 20% que corresponde a la fracción de filtración, ¿no? ¿Y cuánto es el 20%? Son 120 mililitros por minuto que corresponde a la tasa de filtración glomerular. Entonces, ojo con estos conceptos, ¿no? Flujo sanguíneo renal, flujo plasmático renal, tasa de filtración glomerular y flujo y fracción de filtración. ¿Muy bien? Y sus respectivos valores. Ok, y ya nada más. En el caso del flujo plasmático renal, ¿cómo lo podemos estimar? A través del aclaramiento del panaminoipurato. No me voy a detener aquí porque la verdad es que no tiene tanta relevancia, tanta aplicación, más que en situaciones donde realmente nos gustaría a nivel de investigación, pues cuantificar, ¿no? Aunque podamos desarrollar pues otros métodos con incluso otras sustancias, pues realmente en un ámbito clínico no es de tanta importancia. Bien, ahora sí. Ya dijimos que la tasa de filtración es de 120 mililitros por minuto. La pregunta ahora es, ¿quién realmente determina la tasa de filtración? Y es lo que vamos a ver a continuación. Siguiente subtema, entonces, tasa de filtración. ¿Ok? Entonces, a manera de generalidades, vamos a quedarnos con los siguientes datos. La tasa de filtración es una unidad de flujo, es decir, involucra el volumen por tiempo, es decir, todo el volumen que se está filtrando por un minuto. ¿Ok? Representa el primer paso para la formación de la orina. Es el primer paso de todas las funciones de la nefrona. Si yo juntara el 1,5 millones de nefronas que tengo, ese 1,5 millones me dan pues justamente esta tasa global. Por lo tanto, las tasas individuales pues van a ser pues justamente eso, la suma de cada una de las partes que yo tengo para todas mis nefronas de mi riñón, ¿ok? Y por último, para saber si nosotros, por ejemplo, nos encontramos en una situación de falla renal, algo que casi siempre se quiere valorar es la filtración glomerular, ¿no? De ahí su importancia de conocerla a fondo y muy bien. Normalmente consideramos esta que es de 120, 125 mililitros por minuto para una persona prototipo. Sin embargo, no hay que quedarnos con los valores, nos podemos ir un poquito más hacia los rangos, ¿no? En el caso de hombres, de 90 a 140, en el caso de hombres, de 80 a 130, tomando como promedio, dijimos 120 mililitros, pero por minuto. Si nosotros quisiéramos considerar esta misma tasa, pero para un día, hablaríamos que en un día se filtran 180 litros, ¿ok? Bueno, de plasma, ¿ok? Y esto, por ejemplo, si ustedes quieren saber cuántas veces se filtra la sangre al día, pues piensen que nosotros normalmente tenemos de 5 litros de sangre, 3 corresponden al plasma. Ahora imagínense cuántas veces pasa el plasma a través del riñón, cuántas veces se filtra la sangre. Entonces, si son 180 litros por día y el plasma tenemos 3 litros, pues alrededor de 60 veces se está filtrando la sangre en el transcurso de un día. Pues varias veces, ¿no? Imagínense, pues eso está en constante flujo. Ahora, una tasa de filtración, vamos a dejar el dato así, aunque no siempre aplica, pero nada más para términos fisiológicos, una tasa menor a 90 ya nos puede estar hablando de que puede existir un deterioro a nivel renal, ¿no? Y podemos estar tal vez hablando ya de una insuficiencia o un deterioro que ya va a progresar a insuficiencia, ¿ok?
Ahora, veamos, si nosotros quisiéramos saber qué es lo que va a aparecer en el ultrafiltrado, el ultrafiltrado, ¿ok? Vamos a ver que no va a ser la misma composición del plasma con lo que va a haber en el ultrafiltrado en la cápsula de Bowman. Hay cosas que no van a pasar, como por ejemplo los elementos formes, ya dijimos, pues, están muy grandes, de plano no hay forma de que esos pasen. Entre otras situaciones que por lo general no tienden a pasar son las proteínas, y ahorita vamos a explicar por qué. ¿Ok? Y algunas otras macromoléculas. De ahí en fuera, todos los electrolitos, todos los productos energéticos, como son glucosa, aminoácidos, pueden pasar sin ningún problema. Incluso algunos micronutrientes también lo pueden hacer. Y productos de desecho, algunos metabolitos. ¿Muy bien? Entonces, recordar, el glomérulo está conformado por, más bien, el corpúsculo está conformado por el glomérulo y la cápsula de Bowman, ¿no? El glomérulo, que son capilares, que es aquí donde se va a filtrar, es una, ¿cómo se puede decir? Una barrera que está conformada principalmente por tres capas que ahorita vamos a definir. Vean que, por ejemplo, en la parte más profunda tenemos a el endotelio capilar con sus penetraciones. Y ya dijimos que normalmente a este glomérulo lo está recubriendo los podocitos, ¿no? Estos podocitos son como que células que tienen sus proyecciones, que son sus pedícelos, y están envolviendo prácticamente a todo el glomérulo. Y nos ayudan entonces al proceso también de selectividad en la barrera de filtración. Ahora sí, pues hablamos de las capas ya. Podemos considerar tres, en este caso agregamos una cuarta, considerando la bibliografía consultada, que en este caso fue boron, nada más para que lo vean, sino el glucocálix se puede considerar como capa del endotelio capilar también. Muy bien, entonces, desde en contacto con la sangre, imagínense que acá está la sangre. Tenemos la capa 1, que en este caso representa la célula endotelial con su respectivo glucocálix. Vean cómo, por ejemplo, pues la parte de los somas están orientados hacia la parte central con las células mesanquiales intraglomerulares. ¿Ok? Y vean que la parte de los pedícelos realmente están envolviendo más a esa parte del endotelio donde se encuentran las fenestraciones, es decir, estas ventanas por donde uno supondría que podrían pasar cosas. Muy bien, entonces, ¿con qué nos vamos a quedar? Con que la integridad de esta barrera va a determinar la composición del ultrafiltrado. Eso que ya habíamos dicho, que no pasen elementos formes, que no pasen proteínas y que sí puedan pasar otras cosas. ¿Ok? Si hay lesión con esto, pues bueno, ya estaríamos pensando en que cosas que no deberían de pasar ya están pasando. Vamos con el glucocálix. El glucocálix es como que toda esta capa extracelular que se genera por varios dominios glucosilados, ¿ok? En la parte de, bueno, ya dijimos, en la parte extracelular, pero por proteínas transmembrana que podemos tener. Entonces se acoplan estos dominios glucosilados y nos van a dar como que esta capa, ¿no? De puros carbohidratos, que es el glucocálix. Lo importante es que tienen una carga negativa y esta carga negativa contribuye a que, por ejemplo, otras sustancias con carga negativa no puedan atravesar con facilidad la membrana de filtración, porque negativo y negativo, cargas iguales se repelan. ¿Ok? Entonces, es por eso que, por ejemplo, las proteínas normalmente no suelen filtrarse, porque cargas negativas hacen que se repelen, ¿no? Vamos con el endotelio. El endotelio realmente su principal limitación es que a través de sus fenestraciones, vean acá, pues esas fenestraciones, pues prácticamente lo que nos va a limitar es que no puedan pasar elementos formes, que no pasen eritrocitos, que no pasen leucos, que no pasen plaquetas. ¿Ok? Y es como que su principal función. De aquí vean, el endotelio capilar pues realmente descansa sobre su membrana basal como cualquier otro epitelio. Y su membrana basal sí es como que muy importante, nos vamos a quedar como que es la membrana más importante o el estrato más importante de nuestra membrana para la selectividad de ciertas sustancias. Esta membrana basal está conformada por proteínas con carga negativa también, ¿okay? Y algunos proteoglucanos, glucosaminoglucanos que también tienen carga negativa, como por ejemplo el heparansulfato, el condroitinsulfato, ¿ok? Algunos otros mismos tipos de glucosaminoglucanos. ¿Sí? Pero también tenemos a un colágeno de tipo 4. Ese colágeno también es una proteína, tiene carga negativa y nos ayuda con esta parte, ¿no? Filtración. ¿Y por qué es importante más o menos mencionar que es el 4 ¿no? ¿Y por qué no otro?
Bueno, porque alteraciones con este colágeno en su fisiopatología explicaría el síndrome de Marfan, que pues de todos los datos que nos puede dar, algo importante es que si no hay colágeno acá funcionando adecuadamente y la membrana basal que dijimos que es de los principales componentes, pues bueno, ¿a qué se va a traducir esto? Que casi no va a haber carga negativa. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en ese filtrado, que normalmente repela las proteínas por la carga negativa, esas sí van a poder pasar. Y entonces, al estar pasando, pues ya modificaría la presión oncótica, ¿no? Que tiene que ver con proteínas y demás. Entonces, esa situación donde tenemos proteínas en orina, que es proteinuria, su máxima expresión se denomina síndrome nefrótico. Nefrótico, ¿no? Es porque el principal proceso es que por alguna razón, alguna lesión en la barrera de filtración condiciona que las proteínas que normalmente no se deberían de filtrar ya se están filtrando, ¿no? Entonces, ojo con eso. Y la última capa corresponde a los podocitos. Los podocitos, vean, realmente lo que hacen es que sus digitaciones a través de sus pedícelos generan como que ciertas, ¿cómo se puede decir? Ciertos solapamientos entre ellos. Y vean que en este caso, los espacios que yo genero entre mis dedos, por ejemplo, esos que ven ahí, son espacios donde también se limita el transporte de tamaño de solutos, pero también esos pedicelos tienen carga negativa con algunas proteínas que vamos a ver a continuación. Muy bien, entonces recuerden esta disposición. Los dedos de los pedícelos no están juntos, tienen espacios y esos espacios se llaman hendiduras, ¿ok? Hendiduras de filtración. Las hendiduras no son otras cosas más que los espacios que existen entre las interdigitaciones. Son aproximadamente de 4 a 14 nanómetros, por lo tanto, también pueden limitar el paso de sustancias de gran tamaño. Sin embargo, la hendidura en sí solamente limita el paso de sustancias de gran tamaño, pero dijimos que esta capa también nos ayudaba con la parte de carga negativa. Y esa carga negativa, ¿quién la va a dar? Algo llamada diafragmas. ¿Y qué es un diafragma? Vean, esto es una hendidura, el espacio, esa es la hendidura, el espacio, ¿no? Pues bueno, estos espacios es como si le pusiéramos una como tela encima, una capita, y esa capa recibe el nombre de diafragma en hendidura. ¿Ok? Entonces los diafragmas en hendidura nos ayudan con la selectividad también de la filtración. Este diafragma está conformado por varios conjuntos de proteínas, ¿ok? Que también contribuyen a la carga negativa. Y vean, esta carga negativa pues también ayuda a repelar por ciertas proteínas, ¿no? Que normalmente no deben que aparecer. Ahora, ¿cuáles son las proteínas más importantes de esta unión, de ese diafragma? Tenemos a la nefrina, al NEF1, ¿ok? Tenemos a la podocina y tenemos a la alfa-actinina 4, entre otras más. ¿Por qué son importantes estas? Porque si tenemos alguna mutación de estos, ya nos va a condicionar de entrada a un síndrome nefrótico, ¿ok? En este caso, pues el síndrome nefrótico va a ser más evidente desde etapas pediátricas porque pues si fue una mutación, se va a expresar desde pues, etapas tempranas, ¿no? Entonces, síndromes nefróticos, por ejemplo, en un niño, podemos sospechar dos principales causas. El que sea, por ejemplo, una alteración genética y otra que sea adquirida, ¿no? Y en cuanto a las alteraciones adquiridas, pues muchas, por ejemplo, dependen de respuestas postinfecciosas, respuestas inflamatorias pues muy exacerbadas, entre otras más. Muy bien, entonces como la mayoría de síndromes nefróticos tienen que ver con respuestas inflamatorias y demás, tienden a responder a terapias con esteroides para desinflamar, ¿no? Y pues, tratar de revertir todo el daño que está generando. Bueno, pues este tipo de síndrome nefróticos que tiene que ver más con un daño estructural por la parte de alteración en la expresión génica, pues no va a responder a esteroide. Entonces, es como que un dato clínico muy relevante, ¿no? Es el síndrome nefrótico en paciente pediátrico o incluso en paciente mayor, pero más común en pediátricos que no responde a un esteroide, pues lo más probable es que sea una alteración genética en alguna de esas proteínas que suelen codificar, ¿no? Esos genes. ¿O bien? Entonces, pues, entonces, ¿con qué nos quedamos? Con que la integridad de la
membrana de filtración es indispensable para la composición del ultrafiltrado. En su contraposición al síndrome nefrótico, tenemos al síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico se caracteriza, entre muchas cosas, por la presencia de hematuria. Entonces, hay sangre en orina, que normalmente no debería de haber, y esa hematuria se debe a que, por alguna razón, se están pasando elementos formes por la membrana de filtración. Y esto no es tanto que nada más le pegue, por ejemplo, al endotelio. Obviamente le tiene que pegar al endotelio porque pues, las fenestraciones ya dijimos que son su principal limitación, pero por lo general se debe a una respuesta inflamatoria de todo el glomérulo que causa su destrucción. Y si hay destrucción, pues bueno, más fácilmente puede pasar esto. Ahora, esta hematuria no nada más, la hematuria más bien no solamente es de origen, pues por decir glomerular, también hay hematuria porque puedas tener una infección de vías urinarias y que ya condiciona una parte hemorrágica o algún cáncer en vía urinaria que produzca también hemorragia o cualquier proceso de vía urinaria también te puede condicionar hematuria, ¿no? La diferencia es que como acá el eritrocito tuvo que pasar por estas, ¿cómo se puede decir? Por todas esas tortuosidades o esos pequeños espacios, el eritrocito no va a salir completo como si hubiera salido en sangre de vía urinaria, donde pues sí puede salir completo, ¿no? Acá suele salir como que en trazas, ¿no? Entonces, la hematuria es más a expensas como que de estas trazas que se están generando. ¿Ok? También suele haber proteinuria, sí, pero no en rangos nefróticos como en un síndrome nefrótico. Porque sí, o sea, si se lesiona también acá, pues ni modo que si pasa el eritrocito, pues no pasan las proteínas. ¿Ok? Entonces, sí pasan, pero no es tan evidente como lo suele ser en el síndrome nefrótico. ¿Está bien? Entonces, nada más como correlación clínica. Ahora sí, regresamos. Ya hemos visto la principal composición de la filtración glomerular, ¿verdad? Entonces ya dijimos que este nos ayudaba a determinar su principal composición del ultrafiltrado. Entonces, la permeabilidad pues va a depender de esta capacidad de la membrana y va a limitar el paso a ciertas moléculas que tengan como que los siguientes determinantes. En caso del tamaño molecular, pues que sea muy grande, principalmente estructuras mayores a, creo que son, la albúmina aproximadamente pesa 70 kilodaltons, ¿no? Entonces debe que ser más o menos como que a partir de 50 kilodaltons ya no pasan las moléculas, ¿ok? En el caso del radioefectivo, pues no es lo mismo tener, aunque sea una molécula grande, no es lo mismo tener una molécula de carácter globular que una molécula que es un poco más alargada. Entonces, la fórmula molecular con el radioefectivo también importa en este caso. Y el factor yo creo que más importante es la carga eléctrica, ¿no? Los aniones normalmente tienden a ser repelados, ¿ok? Y por lo tanto, pues su filtración, perdón, es menor. ¿Bien? Y aquí, por ejemplo, en esta tabla se puede ver la relación que existe. Por ejemplo, aquí nos expresa más o menos en porcentajes, o más bien en decimales, qué tanto que hay en el plasma aparece en la orina, es decir, qué tanto debería de aparecer y qué tanto porcentaje de filtración hay. Por ejemplo, vemos que el sodio, potasio, todos los electrolitos, tal cual se encuentran en el plasma, aparecen en el filtrado, ¿no? Entonces, prácticamente se filtran al 100%. Pero si ya empezamos con moléculas un poco más grandes, por ejemplo, la lisocima, ¿ok? Con un peso molecular, por ejemplo, de 14 kilodaltons, pues bueno, puede pasar, pero no tanto, ¿no? 80%. La albúmina, por ejemplo, que nos dice, pues no sé, 43 kilodaltons, pues puede pasar solamente el 22%, ¿no? Entonces, no, pero es la del huevo. Pero la albúmina sérica, esa que les digo que es de 70 kilodaltons, probablemente no pasa mucha albúmina, la poca albúmina que pueda pasar se reabsorbe a nivel proximal y en orina de plano no debe que haber proteínas, al menos no plasmáticas, pero sí pueden existir proteínas que normalmente se pueden eliminar en los túbulos, como por ejemplo la proteína de Tams-Forsman, o también llamada uromodulina, que es una proteína de carácter antimicrobiano. Nos ayuda principalmente para neutralizar y generar opsonización de las enterobacterias, como lo es E. coli, ¿no? Y por ejemplo, Proteus, Klebsiella y otras que puedan estar ahí. Entonces,
sí, esos tipos de proteínas sí pueden aparecer, pero no son patológicas. ¿Cuándo sí? Cuando la albúmina, que es como que la que está en plasma principalmente, esa sí tenga que aparecer. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, vemos en el siguiente esquema, qué pasa si es que modificamos la parte de la barrera de filtración en cuanto a sus características de carga negativa. Por ejemplo, en rojo vemos lo que es normal. Vemos, por ejemplo, qué tanto se estaría filtrando respecto a su tamaño. Y obviamente todos esos tienen pues, carga neutra, ¿no? Vemos que, por ejemplo, los que tienen carga negativa, aunque tengan un tamaño similar a uno que se filtra al 100%, no se filtra por la carga negativa, mientras que los cationes se filtran con mayor facilidad. Pero ¿qué pasa si yo elimino la carga negativa de la barrera? Vemos, por ejemplo, esto que es normal, que son los dextranos aniónicos, ahora se comportan como si fueran dextranos neutros. Se filtran sin ningún problema. Entonces vemos pues, la importancia realmente de esta barrera, ¿no? De hecho, también hay síndromes nefróticos que tienen que ver con pues esta desaparición de la carga negativa. ¿Ok? Ahora sí, una vez visto la barrera de filtración, cómo es el ultrafiltrado y demás, vamos ahora con los determinantes de la filtración glomerular, es decir, qué favorece realmente que se filtren las cosas. Entonces, los determinantes de la filtración glomerular son los siguientes. Tasa de filtración glomerular depende de dos cosas. Algo llamado presión neta de filtración y algo llamado constante de filtración. La presión neta de filtración es, como su nombre lo dice, esa presión promedio que tenemos que favorece que el líquido se desplace desde el capilar hacia el espacio de Bowman. Entonces, la presión de filtración neta depende de las presiones que favorecen la filtración y de las que impiden la filtración y sacamos el producto de estas. Son 4 presiones y son como si fueran las fuerzas de Starling que hemos visto en capilares, pero en este caso aplicadas a el glomérulo, ¿ok? Entonces tenemos una presión hidrostática capilar glomerular, oncótica capilar glomerular, hidrostática de la cápsula de Bowman y oncótica de la cápsula de Bowman. Veamos, por ejemplo, las que favorecen la filtración. ¿Quién es? La hidrostática capilar glomerular, la hidrostática capilar y la presión oncótica de la cápsula de Bowman. ¿Ok? Mientras que impiden la filtración es la presión oncótica capilar y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. ¿Ok? Todavía no estamos hablando de valores, solamente recuerden esta parte. ¿Ok? En el caso de la constante de filtración depende de dos cosas. El área de filtración que yo tengo disponible y algo llamado coeficiente de permeabilidad. El coeficiente de permeabilidad pues tiene que ver con lo que ya habíamos comentado acá, ¿no? O sea, realmente cómo va a ser la relación de lo que va a estar pasando y realmente depende de la integridad de la membrana de filtración. En este caso nos vamos a enfocar en la presión neta de filtración. Y ya hemos visto las presiones que están involucradas. Bueno, pues vamos a ver a su vez de qué puede depender cada una de estas. Por ejemplo, la presión hidrostática capilar glomerular es proporcional a la presión arterial media o la presión media que se encuentra dentro del capilar en ese entonces, ¿no? Entonces tiene que ver, por ejemplo, con la presión arterial media y con las resistencias que tenemos tanto en la arterial aferente como en la aferente, como en los otros sitios que ya mencionamos, ¿no? Entonces, tiene que ver la presión hidrostática capilar glomerular con el flujo sanguíneo renal o el flujo plasmático renal. ¿Bien? Y por lo tanto de la presión y de las resistencias. Por otro lado, la presión oncótica capilar glomerular ya hemos visto en cardiovascular que depende entonces de qué tanta albúmina y otras proteínas séricas pues tenemos en sangre, ¿no? Y que indirectamente, por ejemplo, las proteínas tienen que ver con su parte de síntesis a nivel hepático, también a partir de su consumo, ¿sí? Eso, pues bueno, en casos de desnutrición extrema, donde pues se empieza a tomar la parte de proteínas, ¿ok? Ya para obtener energía, pues bueno, también podría ser, ¿no? Pero también en un síndrome nefrótico se pierden proteínas y entonces la presión oncótica también se puede modificar. Muy bien, entonces eso depende pues de las proteínas plasmáticas. La presión hidrostática en la cápsula de Bowman, es decir,
la presión que genera el líquido dentro de esta misma depende de qué tanto se está filtrando, ¿sí? Porque, por ejemplo, si filtras poco, pues tienes menos líquido en la cápsula, ¿no? Pero también depende de cómo esté el estado después de la cápsula. Por ejemplo, de qué tanto se está reabsorbiendo, de qué tanto se está eliminando. Y esa, por lo general, no tiende a tener, pues, una implicación tan importante, salvo en situaciones de obstrucciones de las vías urinarias. Entonces, una obstrucción de la vía urinaria, sea cual sea el nivel, va a condicionar que la orina ya no se puede eliminar. Entonces, la orina condiciona un reflujo. Y ese reflujo va a hacer que a nivel de los cálices y la pelvis renal, haga que el riñón se empiece a distender. Entonces, genera algo llamado hidronefrosis, ¿no? Como riñón de agua, degeneración acuática del riñón, ¿no? Eso es hidronefrosis. Y, pues bueno, en este caso, pues la presión hidrostática incrementa en una hidronefrosis, y como es una presión que impide la filtración, pues la filtración está disminuida. Y ya dijimos, de los principales datos que nos pueden hablar de insuficiencia renal, pues es una alteración inmediatamente de la filtración. Entonces, pues es por eso que una obstrucción en vía urinaria que no se trate puede desarrollar una insuficiencia renal por este compromiso de reflujo que puede existir. Entonces, pues ojo, ¿no? Y por último, la presión oncótica de la cápsula de Bowman. Esta normalmente es de 0 porque ya dijimos que normalmente no deben que haber proteínas en el ultrafiltrado, pero en situaciones, por ejemplo, de síndrome nefrótico, ya vimos que pues sí se pueden escapar proteínas y pueden modificar, ¿ok? Pero esta, por ejemplo, la vamos a omitir ahorita. Ya vimos cuáles son las proteínas que están involucradas, ya vimos cuáles son las que favorecen, cuáles son las que sí piden, y a su vez, de qué depende cada una de esas presiones. Pues ahora vamos a ver los valores que corresponden a estas. Por ejemplo, la presión hidrostática capilar glomerular, ya dijimos, incluso lo pusimos en la parte de presión, ¿no? Iniciamos con presión arterial media de 100, y en la parte de las arteriolas que se encuentran entre la arteria renal y el glomérulo, incluyendo la arteriola aferente, teníamos una alta resistencia que hacía que disminuía hasta ¿cuánto? Hasta 60, ¿no? Esa es la presión hidrostática a nivel de el glomérulo, ¿ok? Presión hidrostática. Favorece la filtración. Y a las que favorecen le vamos a restar entonces las que se oponen. ¿Y quiénes se oponen? La presión oncótica capilar glomerular, que depende de las proteínas, y esta normalmente es de 32 milímetros de mercurio, contra la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, esta que se genera porque ya se está filtrando de por sí y por el estado de situaciones posteriores a la cápsula, ¿no? Que mencionamos. Esta normalmente es de 18. Entonces, si yo sumo las que se oponen, 18 más 32 me da 50, y le resto esto a los 60 milímetros de mercurio de las que favorecen que la hidrostática, pues me va a dar una presión neta de filtración de 10 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, nuevamente vamos con nuestros determinantes. La tasa de filtración glomerular, que es de 120 mililitros por minuto, ¿depende de qué? Depende de la presión neta de filtración, que es de 10 milímetros de mercurio, con la constante de filtración. ¿Ok? Y la constante de filtración ya dijimos que depende a su vez de otros dos factores, ¿no? Por lo tanto, si este es de 120 y la presión neta de filtración es de 10, el valor teórico que nos debería dar la constante de filtración es de 12. Muy bien. Y pues ya hemos comentado algunas situaciones, ¿no? Que puede hacer. Por ejemplo, en una situación de un shock, un estado de choque, donde su definición es un estado de hipoperfusión, la presión arterial media está baja. ¿A qué se traduce? Presión arterial media baja es igual a menor flujo sanguíneo renal. Menor flujo sanguíneo renal, ¿a qué es igual? A menor tasa de filtración. Entonces, la filtración es menor porque la presión hidrostática capilar glomerular va a ser menor. ¿Ok? Paciente que tenga síndrome nefrótico, insuficiencia hepática o estos trastornos de consumo de proteínas por parte de la desnutrición extrema, por parte de un paciente quemado, que va a condicionar que la presión oncótica capilar glomerular disminuya y por lo tanto incremente la tasa de filtración, ¿no? Por definición. Y así con otras situaciones, ¿no? Que ya hemos definido. Entonces, eso es la presión neta de filtración y es uno de los determinantes. Vamos a ver ahora la constante de filtración. Bueno, eso ya lo mencionamos, entonces no pasa nada. Vamos ahora con la constante de filtración. Depende de la permeabilidad de la barrera, ¿ok? Y de la superficie de la barrera. La permeabilidad de la barrera nos da la constante de filtración.
¿verdad? Mientras que la superficie de la barrera, que nos va a dar el área de filtración, ¿ok? Para esto es importante mencionar, bueno, pues la constante de filtración ya dijimos que depende de la integridad de las tres barreras. Este ya quedó. Pero el área de filtración, tú dirías, pero pues el área, ¿cómo se va a modificar, no? ¿O se puede modificar más bien? Bueno, pues aquí entra otras células importantes que son las células mesangiales intraglomerulares. Ojo, las extraglomerulares forman parte del aparato yuxtaglomerular. No hay que confundirlas, son dos tipos de mesangiales, ¿no? En este caso, las células mesangiales, como es un tipo de músculo liso modificado con características de fibroblasto, pues nos ayuda también con la parte de la deposición de tejido fibroso en respuesta a alguna lesión. Está pues prácticamente participando en procesos de cicatrización, respuestas inflamatorias, pero otra función importante es que tiene maquinaria contráctil importante, tiene todo este sistema de túbulos y demás que nos ayuda a la contracción. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que las células mesangiales vean cómo sus extremos contráctiles manejan una distribución a lo largo de la membrana basal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si esta célula mesangial se contrae, la superficie de barrera disminuye. Si la célula mesangial se relaja, ¿qué sucede con la superficie? Se incrementa, ¿no? Porque o sea, si te contraes, tienes menor superficie, si te relajas, tienes mayor superficie. Por lo tanto, por eso son importantes las células mesangiales. Ahora hay que ver a qué responden normalmente estas células. Pues bueno, entre los principales factores que generan una contracción, por ejemplo, una contracción de las células mesangiales, ¿qué hace? Disminuye la superficie. Si disminuye la superficie, disminuye la constante de filtración. Y si disminuye la constante de filtración, ¿qué pasa? Disminuye la filtración glomerular, ¿verdad? Entonces, ¿qué sustancias generan esta contracción mesangial? Las más importantes, angiotensina 2, la arginina vasopresina o también llamada hormona antidiurética, es lo mismo. La hormona paratiroidea o PTH, ¿ok? Y algunos otros factores locales que pueden estar involucrados en procesos de proliferación y de inflamación, como por ejemplo factores de crecimientos derivados de plaquetas, por ejemplo, o algunos autacoides derivados de procesos en la vía del ácido araquidónico, como prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos y citocinas. Todo eso tiene que ver con respuestas de inflamación y proliferación. También hacen que disminuya la superficie de filtración. Eso, por ejemplo, es importante en esas enfermedades que condicionan un proceso inflamatorio, pues más que nada crónico, es más evidente ahí, crónico de los glomérulos, como por ejemplo la glomerulosclerosis y algunos tipos específicos de síndromes nefróticos hacen que se deposite mayor actividad, bueno, mayor tejido fibroso, pero además favorece la actividad contráctil de esas células, disminuye la superficie de filtración. Entonces, pues a pesar de que a lo mejor ya hayan salido de un proceso, ¿ok? Fisiopatológico del glomérulo, se queda como que esa cicatriz, vamos a dejarlo así, se queda esa alteración, entonces ya de por sí, tras pasar un problema renal, tu función renal tiende a disminuir, ¿ok? Y más evidente en las personas que ya han mencionado, ¿no? Los extremos de la vida. Y vean, que favorecen la relajación, principalmente el óxido nítrico y algo llamado péptido natriurético auricular, que ya habíamos dicho que se produce en el corazón. ¿Ok? Entonces, ojo con esas sustancias. Muy bien. Y nuevamente, como para estimar, pues varios de esos procesos utilizamos ciertos marcadores. El aclaramiento de la inulina es importante para valorar la filtración glomerular, pero como esto tiene que ver más con un proceso de laboratorio, es un poco práctico en la parte de la clínica, pues realmente tenemos que utilizar otras medidas. Y esas otras medidas es, por ejemplo, la importancia del uso de la estimación de la tasa de filtración con la creatinina sérica, ¿ok? Entonces, por ejemplo,
Existe algo llamado aclaramiento de la creatinina, donde en una orina de 24 horas se está midiendo constantemente la creatinina que tienes y con la ecuación global de aclaramiento se saca de cuánto es tu tasa, ¿ok? Pero también solamente con tener los valores de creatinina de sangre podemos más o menos estimar esto. Bueno, ¿y esto por qué? La creatinina se filtra en un 100%, ¿ok? El problema con esta es que suele sobreestimar los resultados, ya que a nivel del túbulo proximal se secreta un 20% extra. Entonces, la creatinina que nosotros tenemos en la orina, se podría decir que tiene un 20% extra de forma promedio. Entonces, podría estar sobreestimando. Entonces, para ver la importancia de la creatinina, veamos esta gráfica. Tenemos entonces una tasa de filtración glomerular normal, hasta 120, y los niveles de creatinina. A grandes rasgos, la creatinina no debe ser mayor a 1 gramo sobre decilitro, o 1.1 en hombres o 0.9 en mujeres, ¿ok? Pero de forma general no debe ser mayor a 1 gramo sobre decilitro la creatinina. Vean cómo, por ejemplo, una caída a la mitad de la tasa de filtración, más o menos acá, estaría el 60. Vean cómo incrementa la creatinina aproximadamente como en 3. O sea, el valor normal es de 1 y si cae a la mitad de la tasa de filtración, incrementa a 3. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que no es tan evidente el cambio como podría ser en con otros marcadores, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Que la proteína se reactiva en inflamación, pues se dispara mucho, ¿no? O que el dímero D con la coagulación se dispara mucho. Acá realmente no esperen encontrar como que una creatinina más de 10, más así, ¿no? Cambios muy pequeños en la cantidad de creatinina nos podría hablar de un supuesto daño renal. Sin embargo, no todos los incrementos de creatinina se deben a daño renal y ahorita vamos a ver de eso. Veamos qué sucede si tenemos una cuarta parte de la tasa de filtración, más o menos acá como a 30. Vean que la creatinina se incrementa a 5. Y tú dices, de 3 a 5, pues no tiene mucho, ¿no? Que ver, a lo mejor va poquito a poco, ¿no? Ya, o sea, con 5 de creatinina hay que checar muy bien esa función renal. Muy probablemente aquí sí ya estamos hablando de insuficiencia renal. Y vean que de aquí, cómo se dispara en una relación lineal, donde tasas de filtraciones menores a 25, la creatinina realmente se dispara de forma pues, muy exponencial. Recuerden también que dentro de estos productos azoados o nitrogenados también tenemos a la urea y al ácido úrico. Bueno, pues también la urea, principalmente en forma de Boone, también la podemos utilizar para medir. Sin embargo, este tiene otros valores y pues no siempre son tan significativos como la creatinina. ¿Ok? Y vamos más o menos acá. Vean, por ejemplo, qué es lo que pasa con la creatinina con el paso del tiempo si es que tenemos, por ejemplo, una disminución en la tasa de filtración a la mitad. Por ejemplo, vean, esa se empieza a incrementar a los pocos días. O sea, a los pocos días ya los tenemos y entonces pues es un daño como que se puede medir de forma inmediata y por eso es de importancia diagnóstica. ¿Ok? Ahora sí, ¿de qué depende la creatinina en sangre? No solamente de la función renal, realmente esta proviene de el metabolismo a nivel del músculo esquelético o principalmente a nivel del músculo estriado, ¿no? Tanto esquelético y cardíaco. Entonces, es proporcional a la cantidad de músculo esquelético hasta cierto punto. Entonces, en hombres, por ejemplo, los valores de creatinina son distintos porque normalmente se tiene mayor desarrollo de la masa magra, ¿no? Lo mismo sucede con los descendentes de razas negras, ¿ok? Principalmente africanos, pues tienen mayor desarrollo de la masa estriada, ¿no? Y pues entre otras situaciones, pues bueno, existen ciertos medicamentos que pueden modificar esto y eso siempre hay que considerarlo, la parte de medicación, siempre que hablemos de riñón, los medicamentos siempre son importantes. Y pues también depende mucho de la edad, ¿no? O sea, en recién nacidos, pues los valores van a ser distintos en comparación con la edad adulta. Otros factores, bueno, aquellos que se dedican a realizar ejercicio, pues bueno, se incrementa la tasa metabólica de este músculo, por lo tanto la creatina puede elevarse, pero también esa creatina puede tener origen muscular o magro, no solamente de nuestro organismo, sino de algunos otros animales. Entonces, personas que por lo general suelen consumir una alta cantidad de carne,
en su dieta, podrían tener la creatinina elevada, así como algunos otros suplementos en el caso de personas que se dediquen al fisicoculturismo, que ya de por sí por mucha masa muscular, más suplementos y dieta, pues pueden dispararse los niveles. De hecho, también esta parte de personas que se dedican mucho a el ejercicio, que se meten cosas, que sus dietas son como que más estrictas y demás, aparte de la actividad muscular exacerbada, pues también los hace susceptibles a que puedan desarrollar daño renal. Entonces, pues ya tenemos varios grupos que pueden desarrollar falla renal, ¿no? Mucho ojo con eso. Ahora, ya dijimos que es impráctico tener el aclaramiento porque pues necesitamos una medida de orina en 24 horas más la medición de la creatinina también en 24 horas. Entonces, pues imagínense tener ahí al paciente internado un día completo y estarle midiendo. Aparte de que pues estas mediciones puede hacer que en el transcurso de la toma de la muestra no se haya manipulado adecuadamente y pues bueno, puede darnos falsos datos, ¿no? Entonces, hay ciertas ecuaciones que nos ayudan a estimar esto, ¿ok? Algunas de estas son, por ejemplo, la ecuación de Kirchhoff-Gauss, es como que la más clásica, la que más se utiliza en consulta con el médico general, el médico familiar. Sin embargo, no es la más adecuada, ya que no considera varios factores de los que ya hemos comentado. Y pues la verdad es que es más que nada una fórmula de la vieja escuela, ¿no? Que a veces nos hacen memorizarla, pero realmente no tiene ya una importancia pues muy, muy grande. En este caso, pues bueno, las fórmulas van a ser distintas en el caso de hombres y mujeres, y en el caso de mujeres, por ejemplo, lo único que se hace es que el resultado se debe que multiplicar por 0.8, haciendo referencia a un 80% respecto a lo que hemos considerado, ¿no? De variaciones. Y de aquí existen otras ecuaciones como la MDRD, ¿ok? Y el CKD-EPI, que también son un poco más específicas, pero consideran como que otras situaciones, ¿no? Entonces, de preferencia, si pueden utilizar estas. No hay que aprenderse todo eso, podemos obtener una aplicación, ¿ok? Una calculadora médica o pues en algún link, si es que estamos con computadora, pues rápido. Metemos los valores de creatinina que nos arrojan sangre, la edad, que el peso, que la talla, todo eso lo metemos y ya nos da una estimación. Y ya habíamos hablado de los rangos, ¿no? Entonces, pues ya tenemos cómo poder valorar la actividad de esto. Para terminar la sesión, vamos a hablar a grandes rasgos de cómo puede ser la regulación. De todos los determinantes que vimos, realmente el que podemos someter a regulación es la presión hidrostática del glomérulo, del capilar glomerular, ya que nosotros podemos controlar, como bien dijimos, la contracción de la arteriola aferente y la contracción de la arteriola eferente. Y como entre estos dos extremos arteriales se encuentran los capilares, pues lo que suceda en algunos de estos extremos, pues va a modificar la presión hidrostática. Y si yo modifico la presión hidrostática del corpúsculo, voy a modificar la presión neta de filtración, y si modifico presión neta de filtración, modifico a su vez la tasa de filtración. Entonces, pues todo prácticamente en el control está dirigido hacia la modificación de las resistencias, tanto de la arteriola aferente como la aferente, así como el control de la presión arterial de forma global que ya hemos estudiado. Muy bien, entonces aquí es donde van a actuar los mecanismos y nada más vamos a terminar con esta ilustración. Lo que les comentaba hace un momento es que no siempre va a hacer el cambio en la tasa de filtración respecto al flujo sanguíneo renal. No siempre van a dirigirse hacia el mismo lugar. Por ejemplo, acá tenemos, vamos a borrar, tenemos un incremento en la resistencia de la arteriola aferente, ¿no? ¿Esto a qué va a condicionar? Bueno, que va a caer la presión capilar glomerular y si cae esta, también va a caer la tasa de filtración, ¿no? Entonces, aquí disminuye la tasa de filtración glomerular. ¿Y cómo está el flujo sanguíneo renal? Bueno, pues cualquier vasoconstricción que aumente resistencia disminuye el flujo sanguíneo renal. Este es un claro ejemplo de que sí se puede ir en ambos sitios la relación en flujo y tasa, pero dijimos que no siempre aplica. Y esto, por ejemplo, es más evidente a nivel de la arteriola eferente. Una vasoconstricción a nivel de la arteriola eferente, esto que está acá, que condiciona cualquier vasoconstricción, sea donde sea, va a disminuir el flujo. Ojo,
Entonces, esto disminuye el flujo sanguíneo renal por la simple explicación de la ley de Ohm, que ya habíamos dicho, ¿no? Aumento de resistencia, cae el flujo inmediatamente. Entonces, lo único que cambia aquí es la tasa de filtración. En este caso, vean, si la constricción fue acá, aquí el líquido, piensen que llega, se atrapa con más presión. O sea, ya no puede continuar, pero aquí incrementa su presión hidrostática. Entonces, si incrementa la presión hidrostática capilar glomerular, ¿qué pasa? Incrementa presión neta de filtración, incrementa tasa de filtración glomerular. Entonces, vean aquí acá la relación entre filtro y tasa no van hacia el mismo sitio. Entonces, no siempre hay que quedarnos con esto, ¿no? Es una situación de donde suele confundirse mucho, pero no es lo mismo y no es una relación proporcional entre el flujo y la tasa de filtración por esta misma situación.